las acciones extracambiarias. Ustedes después con Virginia, a partir de la clase que viene, van a dar las acciones cambiarias. ¿Ah? Nosotros vamos a ver hoy extracambiarias. Y dentro de esas acciones vamos a ver varias, entre ellas, ya se las voy enumerando para que se vayan, digamos, diagramando lo que va a ser la clase. Tenemos en primer lugar lo que es la acción causal. En segundo lugar vamos a tener lo que es la acción de enriquecimiento injusto. ¿Ah? Después vamos a tener lo que es la acción de cancelación, ¿ah?, de un título o valor. Y después vamos a ver otras acciones más secundarias, como es la acción del cesionario contra el cedente de una letra de cambio, o lo que es la acción del reembolso del coobligado. Ahora son acciones más secundarias. Nos vamos a centrar en lo que es la acción causal, lo que es la acción de enriquecimiento injusto y lo que es la acción de cancelación. ¿Ah? Vamos a arrancar por lo que es la acción causal. Y acá es importante lo que ustedes ya estuvieron viendo, ¿ah?, de la dinámica de los títulos valores. ¿Se acuerdan que siempre en un título valor nosotros teníamos una relación fundamental, ¿ah?, lo que llamábamos la relación base o la relación causal, ¿ah?, que daba origen a ese título valor? Y por el otro lado teníamos lo que era la relación cambiaria. ¿Ah? Entonces, esa relación fundamental, ¿tá?, que es lo que sea un contrato de compraventa, sea un contrato de préstamo, es decir, que la prestación de vida en esa relación fundamental se paga muchas veces por un contrato de compraventa con un título valor. Esa relación fundamental se da ¿entre quién? Entre el librador y el tomador del título valor, ¿tá?, o eventualmente entre el endosante y el endosatario, es decir, entre quienes tienen esa relación directa. Un endosante, en cuarto lugar, no tiene una relación fundamental con el librador. El librador lo va a tener con el tomador del título en su primer lugar y después cada endosante, ¿tá?, con su respectivo endosatario. ¿Ah? En el caso de la letra de cambio, esa relación fundamental se da entre el librador y el girado. ¿Ah? El librador que le da la orden al girado de que le pague un beneficiario, bueno, ahí tenemos esa relación fundamental. ¿Ah? No queda la duda que por la creación o por la transmisión del título valor se extingue la relación causal. La relación causal sigue existiendo, ¿ah?, aún si se emite un título de valor o se transmita. ¿Ah? Lo que puede pasar es que yo deje suspendido la posibilidad de ejercer los derechos de la relación causal. Muchas veces yo puedo ir y accionar por la relación cambiaria, vamos a ver que son excluyentes, yo no podré ir por las dos vías, o voy por una o voy por la otra, pero no significa, porque digo, hubo fallos en la doctrina que han discutido realmente por haber pagado un título de valor si se extinguía la relación causal, y no se extingue, la relación causal sigue existiendo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el propietario de ese título de valor va a tener dos derechos. Tiene el derecho relacionado, ¿ah?, por la relación fundamental, y el derecho, ¿ah?, que surge por el derecho incorporado en el título. ¿Ah? Eso que nosotros llamamos el relativo, ¿ah?, a la acción cambiaria. ¿Ah? La acción cambiaria que alude a lo que es la prestación del título, la prestación de vida. Vale por tanta plata. ¿Cuál es la relación cambiaria? El pagar esa plata. La relación causal es mucho más compleja, ¿no? Es ¿por qué se originó ese vale? Se originó porque, y bueno, porque hay un contrato de compraventa de mercaderías que dijo que iba a entregar tal mercadería, que la iba a entregar en tal fecha. Bueno, ese contrato de compraventa, ¿ah?, eso va a ser lo que es la relación causal. Profe, Sí, ¿quién me está hablando? Santiago Piris, ¿cómo está? Un gusto Santiago, saludarlo. igualmente. Profesora, esa es la diferencia central entre la acción cambiaria y la acción causal. Mientras la acción cambiaria busca, en definitiva, hacer efectivo un derecho contenido en uno de los diferentes títulos valores que nosotros dimos, la acción causal busca hacer efectiva uno de los derechos que están inmiscuidos dentro de la relación causal o fundamental, en definitiva, buscando lograr el cumplimiento
de la obligación que se encuentra en la relación fundamental. Exacto, exacto. Por eso vamos a distintos tipos de derechos. Uno, yo lo que quiero es la prestación en la cambiaria, que la van a ver con Virginia y van a ver cuáles son, lo van a ver a partir del viernes, cuáles son las prestaciones, las diferentes posibilidades. Yo lo que quiero es la prestación del derecho, es decir, bueno, el pagar la suma que establece el título valor, ¿tá? De acuerdo a su contenido literal. ¿Alguien me habló? No, es el pipí que siento permanentemente. En cambio, en la relación, como bien decía Santiago, en la relación causal o en la relación fundamental, lo que se persigue es el cumplimiento de ese contrato, de ese acuerdo que hizo originar el título valor. ¿Ah? Estas acciones no se pueden nunca promover conjuntamente. O voy por una o voy por la otra. ¿Ah? Pero no puedo ir para la acción cambiaria y además la acción causal. ¿Ah? Porque si no, aparte sería un enriquecimiento injusto. Porque estoy obteniendo por dos vías diferentes el resarcimiento de una prestación. ¿Ah? Sería un enriquecimiento injusto. ¿Ah? O sea, cuando uno recibe el título valor, ¿ah? Eventualmente tiene los derechos relativos a esa acción cambiaria. Y si después vamos a ver, porque los pierde o porque no lo puede ejercer, podría ir por la acción causal, pero no conjuntamente las dos acciones. ¿Ah? Eso es definitivo. ¿Ah? Es más, yo no sé acá quiénes son los que van a seguir notariado. No sé cuántos abogados, futuros abogados o futuros escribanos tenemos. No sé si hay alguno. Yo supongo que debe haber algún escribano, futuro escribano acá. Pero esto realmente yo veo muchos colegas y es muy común, que se pongan las escrituras y a veces sin entender lo que se está poniendo en una escritura. Anteriormente, antes de lo que era ¿vieron lo que es la LIF? La Ley de Intermediación Financiera. ¿Ah? Anteriormente, muchas veces cuando se compraba una casa, se compraba, indudablemente uno no iba con un maletín con $200.000, ¿no? Siempre se llevaba una letra de cambio, ¿tá? Se pagaba por un título valor. ¿El tema cuál era? Era que nosotros los escribanos, ¿qué hacíamos en la compraventa? Y se ponía que se pagó al contado, ¿ah? En este acto se pagaba al contado, no se individualizaban los datos de la letra y se otorgaba carta de pago. ¿Ah? Era común en las escrituras ver eso, de ver que se pagó al contado, ¿tá? $200.000, lo que sea, y que se daba carta de pago. ¿Qué pasó? ¿Por qué les cuento esto? En el año 2002, yo no sé si ustedes recuerdan, pero cerraron de un día para el otro 5 bancos, ¿ah? De los cuales después reabrieron, ¿ah? Pero tuvimos lo que era el banco comercial, Pan de el Banco Azúcar Febrera, el Banco de Crédito, el Banco de Montevideo, y bueno, y Pan de en realidad Azúcar. no cerró. Sí, perdón, ¿alguien me No, habló? el Pan de Azúcar. Y- pero el pan de azúcar fue antes, me parece, Antes, ¿eh? ¿no? Sí, sí, el pan de azúcar fue antes. En el 2002 Era fue. Braga el ministro. Sí, por eso era el gobierno de la calle. En el 2002 fue con Valle. Pero bueno, hubo un feriado bancario, cerraron los bancos y ahí hubo todo un tema por las compraventas que se habían hecho el día anterior o 2 días antes, de los cuales se pagaron con títulos valores, ¿ah? Pero nunca se dijo en la compraventa que se había pagado con un título valor. Es decir, yo compré una casa y ¿qué dije? Dije que se puso en la escritura que se pagó al contado, ¿ah? Y que se otorgó carta de pago. Entonces, si yo miraba esa relación causal, esa relación fundamental, no habría nada que reclamar. ¿Por qué? Porque me está diciendo que me pagó los $200.000, ¿y cuál era el problema? Es que ese señor que recibió la letra de cambio, muy contento, porque esa letra de cambio era indiscutible, que los fondos estaban, cuando fue a cobrarla, a presentarla al banco al otro día, ¿qué pasó con ese banco? Cerró. No tenía fondos, claro. Ya había cerrado. Sí, había cerrado. Entonces, esa gente que pasaba tenía una casa que había vendido y una letra de cambio que estaba difícil de poder cobrarla, ¿no? O sea, después terminaron cobrando. Porque Y sí, terminaron. Mari, Sí, en
María, ay, ¿tú llamas como María? Porque a mí me parece María, pero Sí, sí, María. María. No, María. es el razonamiento inverso a lo que habíamos dicho hace un rato, de que la gente podía cobrar dos veces. En este caso, por no sustentar en la escritura la relación fundamental, se quedaron sin poder reclamar en un juicio ejecutivo por incumplimiento de contrato, por ejemplo. Claro, o sea, y perdieron la causal, tenían las cambiarias. Las cambiarias todas, pues la letra de cambio era válida, todo. El tema es que si yo iba por la acción causal reclamando ese incumplimiento contractual, yo en el contrato que tengo, que recibe la plata, que le otorga carta de pago, ¿por qué? Porque no puso que era una letra de cambio, puso que se recibieron los $200.000 al contado. Nada que reclamar. En realidad, después reclamaron, ¿saben contra quién? Contra los bancos, ¿no? Digo, Sí, claro. reclamaron contra los bancos que cayeron y esa gente cobró. ¿No? Esa gente cobró. Lo que no cobró inmediatamente. Ahí hubo un problema, porque hubo gente que a lo mejor quería la plata para depositar y comprar, a la semana compraba otra. ¿Ah? Entonces, ¿a qué voy con eso? Nosotros a partir de esa situación y a partir de la LIF, es muy común, y ahora lo van a ver, y por eso digo, los que vayan a ser escribanos, y yo veo que los escribanos lo ponen y muchas veces no saben lo que están poniendo, y es justamente eso, ¿ah? De que para cerrar la compraventa y para dar carta de pago, se dice justamente de que se renuncian a las acciones causales, quedando únicamente las cambiarias subsistentes del título valor y se relaciona el título valor. Justamente de forma de cerrar esa compraventa y poder otorgar carta de pago. Algo que antes no se hacía, ¿no? Se ponía contado, entonces no se hacía y no se podía seguir adelante. ¿Ah? Pero justamente digo porque es algo que lo van a ver en las escrituras y es común establecer eso, justamente la diferencia entre las dos acciones, lo que es la acción causal, que es la originaria de ese contrato de compraventa, ¿ah? Y la acción cambiaria, la originaria del título valor. ¿Ah? Siempre hay que elegir, o sea, yo no puedo ir por una, por las dos, o voy por la cambiaria, ¿ah? O eventualmente voy por la relación fundamental y pido, por ejemplo, en un contrato de compraventa, que la rescisión contractual, la devolución de la mercadería, ¿ah? Y eventualmente los daños y perjuicios causados por esa devolución. ¿Ah? Lo importante es que la relación causal, ¿ah? Es contra la persona que creó ese título valor o contra que se lo transmitió. ¿Ah? Es decir, el tomador va contra el librador. Y los endosantes van contra qué? El endosatario en realidad contra el endosante. Anterior, contra aquel que le transfirió el título valor. Y acá tenemos una diferencia sustancial. Ustedes todavía no vieron acciones cambiarias, pero sí vieron lo que era el 105. Y hay una diferencia sustancial con las acciones cambiarias. Yo cuando tengo un título valor, ¿qué era la solidaridad cambiaria? Profesora, la posibilidad de ir, Todo. la posibilidad de Poder ir hacer o acción contra de todo regreso. lo... Ay, perdón. Sí, La Santiago, te posibilidad, escucho. Ahora después vamos a Jessica. la posibilidad de ir contra todo lo que han firmado o la posibilidad de ir contra uno solo de ellos. En eso se centraba la obligación solidaria. Exacto, exacto. Jessica, ¿qué querías complementar? Sí, lo mismo que se le puede cobrar a uno el todo y después se hace acción de regreso para el que pagó, ¿no? Perfecto. Y no tengo que respetar el orden. Recuerden. O sea, yo puedo ir contra uno, puedo ir contra todos y no tengo que respetar el orden. Claro, Acá la acción. ¿Sí, Romina? en realidad el criterio, lo que se rige de la acción solidaria en este caso o en cualquiera, es que cada uno se obliga por el todo. Eso. Y como explicaron los compañeros, si uno paga, eventualmente lo que le queda es iniciar una acción de regreso contra los otros que no pagaron y quedaron extinguidos y se extinguió esa obligación por el pago de uno solo, básicamente. Exacto. Entonces, acá, en la acción causal, yo no puedo ir contra todos en la cadena. Yo podré ir con la acción causal contra quién? Contra quien me endosó, el endosante del título valor, si estoy en la cadena como endosante,
o podré ir eventualmente, si soy el tenedor y tengo y lo recibí del librador, o podré ir contra el librador. ¿Ah? Incluso, vamos a pensar que tenemos un obligado cambiario que por la acción cambiaria, por el artículo 105, por la solidaridad cambiaria, él paga el título valor. ¿Ah? Como bien decía Jessica recién, tiene la acción del reembolso de lo pagado. ¿Ah? Él fue un obligado en vía de regreso, paga ese título valor y puede repetir ¿contra quién? Contra aquellos que están arriba en la cadena. O tiene la opción de ir contra el que le entregó el título valor, ¿ah? Por ese vínculo jurídico que los une, e ir por la vía de la acción causal. ¿Ah? Es decir, ahí hay que ver, digo, justamente puede pedir por la vía de la acción causal, si por ejemplo fuera el librador, ¿ah? Que le entregó el título valor, puede reclamar el precio, rescindir la compraventa, ¿ah? Y eventualmente pedir la restitución de esos bienes vendidos, si él es el vendedor, ¿no? Que vendió la mercadería y bueno, y recibió un título valor como modo de pago de esa mercadería. ¿Ah? Entonces, esa acción causal puede llegar a ser vía ordinaria, puede llegar a ser vía extraordinaria, eso va a depender el negocio, ¿ah? En función del negocio causal, el negocio base, a ver si nos amerita ir por una vía o la otra. Pero tiene Profesora, varias condiciones, ¿sí? disculpe, esa es otra de las diferencias con la acción cambiaria. La acción Exacto. cambiaria va por la estructura sumaria del proceso monitorio del tipo de proceso ejecutivo cambiario al constituir el título valor un título ejecutivo. Va por esa vía, a diferencia, a pesar de que en el título valor, quien va por la acción cambiaria tenga la posibilidad de ir por la vía ordinaria. En este caso no existe, en el caso de la acción causal, no existe la posibilidad de ir por el proceso ejecutivo cambiario, tiene que ir o por el ordinario o por el extraordinario, dependiendo de la pretensión. Exacto, exacto. Como bien decía Santiago, ¿ah? En la acción cambiaria, ustedes van a ir siempre por el juicio ejecutivo cambiario, ¿ah? Que justamente es un proceso extraordinario y sumario. En la acción causal, dependiendo. Si yo voy por una rescisión de contrato, y bueno, voy a tener que ir por una vía de juicio ordinario, con todo lo que ustedes ya conocen, ¿ah? Que vieron en procesales de las vicisitudes de lo que es un juicio extraordinario contra un juicio ordinario, ¿no? Lo que es el tiempo, ¿ah? La imitación de excepciones y demás. Ustedes después lo van a ver el juicio ejecutivo cambiario y van a ver justamente cómo es esa estructura. Entonces, la primera condición, primero, que la letra no fuera pagada. ¿Ah? La letra, el vale, el título valor no se pagó. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si se paga, a ver, esto se cae de sentido común. Si se paga, ¿qué pasa? Sigue la obligación directamente. Se extingue la relación causal. Se extingue la relación causal y la relación cambiaria. Entonces no vamos a hablar nunca de acciones, ni de una ni de la otra. Si se pagó, ya se cumplió con la prestación debida. Segundo, otro requisito es que se debe restituir el título valor al demandado. ¿Ah? Y eso se pide, y de hecho la ley, al momento de presentación de la demanda. ¿Ah? Cuando uno se presenta a la demanda, va a restituir la letra, la va a presentar en el juzgado. ¿Por qué les parece? Y ustedes, esto está relacionado con características que ustedes ya vieron de los títulos valores. Que se exija ese requisito de restituir la letra que se va a presentar cuando se inicia la demanda en el juzgado, el título valor. ¿Por qué les parece? Profe, Sí. ¿será para que no siga circulando el título? Perfecto, para que no siga circulando, no solo por los terceros, sino por quién además. Porque ahí está, para que no siga circulando, porque un tercero va a recibir un título de valor que eventualmente está en un litigio, pero además, ¿por quién más? Para el que están demandando, para que no tenga que pagar dos veces, Exactamente, para que no le reclamen el título de valor, ¿por qué vía? por la vía cambiaria. Exactamente. Si Por la nosotros calle. decimos, sí, Romina, perdón. ¿O quién fue que habló? No, claro,
que está por la causal para que no se le reclame por la vía cambiaria, porque si no le tiene que pagar 2 veces. Exactamente. Si nosotros decimos que no se pueden ejercitar conjuntamente ambas acciones, una forma de evitar esto, porque aparte puede ir a otro juzgado, ¿no? Estamos hablando que una es una vía ordinaria, puede llegar a ser, y la otra es una vía extraordinaria. Los juzgados no es que están hablando permanentemente. Entonces, para evitar eso, de que ese título se esté intentando tramitar en la vía doblemente, es justamente que se debe restituir la letra en el juzgado, para evitar justamente esto del doble juicio. Y además, ¿por qué? Vamos a pensar que la vía, ¿tá?, se realiza, vamos a pensar que acá nosotros dijimos que podíamos ir contra el librador, si yo soy el tenedor, o eventualmente cualquier endosante, ¿tá?, endosatario podría ir contra su endosante anterior. Si esta acción causal se la está dirigiendo contra el endosante anterior, ¿qué posibilidades tendría ese endosante? Si responde por esta vía de la acción causal, responde frente a su endosatario por el reclamo que le está haciendo por incumplimiento, vamos a pensar que es un contrato de compraventa, por incumplimiento de contrato. ¿Qué podría hacer? ¿Qué les parece? ¿Y contra quién se lo endosó a él? Es más, no solo contra quién se la endosó a él, ¿contra quién podría ir? Original. El primero. Contra todos los que están arriba en la cadena. Contra todos los... Sí, alguien habló ahí, no sé. No, ¿Quién sí, fue? que contra todos los que estaban sobre él, iba a decir. Exacto. Aplicamos de vuelta el 105 de la solidaridad cambiaria. Aplicamos de vuelta y ¿qué? Y tiene esa acción, que esta sí es es una acción cambiaria, no es extracambiaria la que estamos dando hoy, pero tiene la posibilidad de ¿qué? De obtener lo que es el reembolso de lo pagado. ¿Ah? Va a tener esa posibilidad de ¿qué? De obtener el reembolso de lo pagado frente a todos los que tiene arriba en la cadena. ¿Ah? Entonces, justamente para poder hacer esa acción necesita el título valor. Entonces, obviamente, va a quedar en el juzgado, obviamente cuando se decida y se termine todo este juicio de la acción causal, se le entrega el título valor para que ese endosante que pagó pueda repetir lo pagado arriba en la cadena. ¿Ah? El tercer requisito es que, si estamos hablando de una letra, la letra esté protestada. ¿Ah? Que se hayan conservado las acciones, esa letra se haya transformado en título ejecutivo mediante el acto de protesto, ¿ah? Para poder... ustedes todavía no vieron protesto, ¿no? Lo vimos en Procesal 2. No, pero acá está. Sí, decime, Romina, sí, dale. La clase pasada comentamos algo con el profesor. Es una de las acciones preparatorias para el juicio ejecutivo cambiario. Es a los efectos, para que se entienda, es como una intimación de pago. Es la diligencia previa por la cual sin esa diligencia no se puede iniciar la acción. Estrictamente es como yo transformo ese título valor en un título ejecutivo. ¿Ah? Yo dejo constancia en ese acto, como bien decía Romina, que es un acto en sí de intimación, yo dejo constancia de que esa persona no quiso, porque yo puedo tener dos tipos de protesto. No sé si los vieron. ¿Vieron cuáles eran los dos tipos de protesto que puedo tener una letra de cambio? Sí, hay uno que es judicial y otro notarial o algo así. No me acuerdo. No, en realidad sí, es notarial, pero no por eso. No sé si vieron los dos tipos de protesto. Protesto por falta. ¿Sí? Pues ¿Alguien habló? personal, que sirve que sea personal o cuasi personal, mientras que el ficto no serviría para dar noticia, ¿verdad? No, pero yo no me refería a eso. Yo lo que hablaba es protesto por falta de pago, protesto por falta de aceptación. ¿Ah? Cuando ustedes vayan a ver una letra de cambio, van a ver que en realidad la letra de cambio es una orden que emite el librador al girado, ¿ah? Para que le pague un beneficiario. Entonces, ese beneficiario, ese tenedor de la letra de cambio, lo primero que tiene que hacer es presentarse ante el girado,
a recabar la aceptación del girado. Si el girado no acepta, ahí se radica el primer protesto, el protesto por falta de aceptación. Que estoy de acuerdo con lo que decía Romina, eso se hace por intermedio de un escribano. El escribano lo que hace es labra un acta de intimación, digamos, de protesto, un acta judicial, donde deja constancia justamente de esa situación. El segundo, vamos a pensar que esa letra está aceptada, tiene vencimiento, no sé, pensemos el 1 de abril, el tenedor de la letra, ¿qué va a hacer? Va a esperar el 1 de abril y se va a presentar frente al girado para recabar el cobro de la letra. El girado no le quiere pagar no le quiere pagar la letra, no quiere pagar esa letra. Bueno, en ese caso, tiene que radicar este segundo protesto, que es lo que le llamamos el protesto por falta de pago, que también se hace el escribano, realiza la intimación. Entonces, esa letra justamente es uno de los requisitos para poder iniciar esa acción causal, es que esa letra tenga el protesto, que esté protestada, que yo tenga la constancia, o sea, es decir, que ese título valor se transformó en ese título ejecutivo, con esa constancia de que se realizó el protesto. Y que no esté prescripta. Es otra de los requisitos. El portador de esa letra de cambio tiene que ser diligente. ¿Por qué? Porque justamente es parte de la acción causal que se sigan conservando los derechos. Incluso si perdió la acción cambiaria, igualmente va a tener la acción causal en caso de que siga el principal obligado cambiario. Es decir, en el caso de que yo tenga la acción contra vamos a pensar que yo tengo una acción, yo soy el tenedor de la letra de cambio, y el librador me la libró hacia mí. Libró la letra de cambio. Bueno, y yo dejé de pasar los tiempos, bueno, yo igualmente voy a tener la acción causal. En ese caso, justamente voy a seguir teniendo la acción causal. Y la tercera es que la relación causal no se haya extinguido por prescripción. Acá la relación causal es un contrato base. Entonces, ese contrato, ahí hay que ver, la prescripción va a depender del tipo de contrato que estemos hablando. Si es un contrato de compraventa, bueno, ¿cuándo está prescripto? O sea, que yo esté dentro de los plazos de accionamiento de la propia relación fundamental para poder accionar. No sé si tienen alguna duda de la relación, de la acción causal. Por ahora está claro. Bien, bien. Vamos a pasar a la otra, a la acción de enriquecimiento injusto. Acá, en realidad, estamos hablando que hay una letra o un título valor perjudicado. Y esa está perjudicado por la propia negligencia del tenedor. Entonces, no va a tener ni acción cambiaria ni acción causal. Pero la ley confiere la acción de enriquecimiento injusto. Vamos a pensar que, por ejemplo, dejó de pasar, por ejemplo, no protestó la letra, dejó de pasar los plazos, entonces perdió las acciones cambiarias y a su vez prescribió la acción causal. No tiene ninguna de las dos. Pero ¿por qué la ley establece esta acción de enriquecimiento injusto? Acá el objeto de esta acción no es ni por base cartular ni por base contractual, porque en una vamos por la vía cambiaria, en el otro vamos por una vía contractual. Acá no estamos en una vía contractual, es cuasi contractual. Es como un cuasi contrato que ustedes habrán visto del enriquecimiento indebido regulado por el Código Civil. No sé si se acuerdan, el 1308 del Código Civil, que regula lo que es el enriquecimiento injusto. Bueno, tiene el fundamento justamente en ese mismo objeto, de que tenemos una persona que eventualmente recibió, por ejemplo, la mercadería, pero de su patrimonio no salió el pago de esa mercadería. Entonces, si bien la persona fue negligente, el que recibió el título valor, porque
porque la letra está perjudicada, porque no realizó el protesto, entonces no puede iniciar las acciones cambiarias, porque dejó pasar justamente, tampoco tiene las acciones causales, porque dijimos que justamente para poder iniciar la acción causal esa letra tiene que estar protestada, dejó pasar los plazos, pero ¿qué pasa? En ese caso tiene la vía por la vía del enriquecimiento injusto, ¿de qué? De que salió de su patrimonio, vamos a pensar, es una compra de mercaderías, la mercadería, y por el otro lado tiene la mercadería, pero no salió el pago para abonar esa mercadería. ¿Ah? Entonces, uno de los principales presupuestos para poder desarrollar la acción de enriquecimiento injusto es que ¿sí? ¿Alguien me habló? Profe, ¿me escucha? Sí. En primer caso, que se hayan, como usted bien dijo, que se hayan perdido todos los tipos de acciones que pueda este individuo realizar por su negligencia. El segundo elemento es que se haya producido un enriquecimiento por parte de la otra parte. En el caso del individuo de la mercadería, que el segundo individuo se haya enriquecido su patrimonio, es decir, que haya recibido la mercadería que había contratado y que por medio había un título valor. Tercero, la persona que envía la mercadería se haya verificado un empobrecimiento. En este caso, hay una disminución de su patrimonio. Y la prescripción de la acción de enriquecimiento indebido prescribe al año en el cual, prescribe al año desde el día en que prescribieron las demás acciones, ya sea la cambiaria o la causal. Bien, bien, bien. Santiago ya nos tiró un montón de información. Bien, Santiago. Bueno, como bien él describía cuáles son los presupuestos, en primer lugar, hay que demostrar un enriquecimiento. Tal vez yo, por ejemplo, sí, me entregaron un título de valor que no lo pude comprar, pero yo no llegué a entregar la mercadería. Nunca la entregué. Entonces, yo no puedo demostrar que por mi lado hay un empobrecimiento y la contracara de ese empobrecimiento mío es el enriquecimiento del otro. O sea, yo que vendí la mercadería, hoy tengo un título de valor que no lo pude cobrar, pero tampoco nunca entregué la mercadería. Entonces no puedo alegar de que tengo un empobrecimiento porque la mercadería la sigo teniendo en mi patrimonio y la contracara es que tampoco el librador de ese título de valor haya tenido un enriquecimiento porque no recibió la mercadería. Si bien de su patrimonio no salió el dinero para abonar esa mercadería, tampoco la tiene en su poder. Entonces hay que demostrar en este caso esa contracara de que el que reclama tiene que demostrar que la otra parte se enriqueció. ¿Ah? Y, o sea, el fundamento acá es la equidad. ¿Ah? El fundamento es un sentido de justicia de no poder cobrarse algo que yo ya me desprendí. Entonces, por otro lado, demuestro que el empobrecimiento de mi patrimonio. ¿Ah? El tema es que acá la ley establece como requisito para la acción de enriquecimiento injusto es que se debe realizar contra quien lo libró. ¿Ah? O sea, esta acción se dirige contra quien lo libró. El tema, nos planteamos, es, por ejemplo, en el caso de que el librador haya girado los fondos al girado de la letra de cambio, ¿qué pasa? La tiene un tenedor, sí sigue la cadena contra él, pero el librador no puede ir contra el girado, porque la ley específicamente establece que la acción se realiza contra el librador. Entonces, si yo ya le giré al girado los fondos, estoy en los presupuestos de enriquecimiento injusto. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo los fondos, ¿tá? Yo ya se los giré al girado, ¿tá? Tal vez pagué ese título valor, ¿tá? ¿Pero qué? Pero no tengo la posibilidad de ir contra el girado porque la acción es solamente, y la ley lo dice, contra el librador. ¿Tá? Porque justamente la ley no permite, o sea, texto expreso dice que tiene que ir contra el librador. ¿Tá? Tal vez
hubiera sido una fórmula mejor que se hubieran dicho aquellos firmantes que se hubieran enriquecidos, en lugar de decir la ley contra el librador, porque lo dejo muy limitado solamente al caso del librador, y en realidad acá el enriquecimiento injusto puede darse por varios firmantes del título valor, no solamente por el librador. ¿Me entienden? En el caso de una letra de cambio, si yo le giro los fondos al girado y el girado se niega a pagarlos, el girado tiene los fondos y tal vez él tiene los fondos y no me entregó la mercadería o eventualmente la relación base quiso originar que yo como librador le haya girado los fondos al girado. Entonces, en ese caso, no podré tener la acción de enriquecimiento injusto porque estrictamente la ley dice que esa acción hay que dirigirla contra el librador. Entonces, sí, Romina. No te voy a interrumpir más porque la verdad que está muy bien la explicación, pero en realidad es injusto, el mismo instituto de enriquecimiento injusto parece injusto porque puede haber habido incumplimiento de cualquiera de las dos partes, pero en realidad creo que es una acción subsidiaria por no haber ido por las acciones originales que, como tú planteaste al principio, por un tema de negligencia se quedó sin poder accionar, y a los efectos como una acción subsidiaria parece que se creó este enriquecimiento, que no se creó porque como fuente de las obligaciones los cuasicontratos, y dentro de los cuasicontratos está el enriquecimiento, pero parece, que se crió a la aplicación de este tipo de relaciones causales. No, estamos de acuerdo. Acá el empobrecimiento puede ser de los dos lados. Y bueno, y en realidad llegamos a esta acción porque la negligencia del propio tenedor de la letra hizo que no pudiera ir por las otras que están estipuladas en la ley. O sea, estamos hablando de que teníamos antes la acción cambiaria y la acción causal. Y llegamos a esta porque por su propia negligencia no pudo ir antes a la relación causal o a la relación cambiaria o porque una no protestó, o por ejemplo, vamos a pensar un cheque. ¿Por qué puedo perder la acción cambiaria en un cheque? Ustedes todavía no vieron cheques, pero cuando a mí me entregan un cheque, vamos a pensar en pesos, yo no puedo esperar toda la vida para presentarme al banco de cobro. Yo tenía una alumna que me encantó, que una vez me contó que el primer sueldo lo recibió en cheques, ¿no? Esto es bastante viejo, porque ahora ustedes saben que lo tienen que recibir por cuenta. Y se quedó tan contenta con ese sueldo que lo guardó en un cajón. Y cuando se dio cuenta que le iba a presentar el cobro, habían pasado 2 meses. Cheque en pesos. Ustedes todavía no vieron los plazos de los cheques. Pero ya les adelanto que qué les parece que puede haber pasado con ese cheque si en pesos, en un banco de Montevideo, contra ella que estaba, lo libraron en Montevideo en pesos, fue a los 2 meses a presentarlo al banco. No sé, alguno de la práctica tal vez sabe qué pudo haber pasado con ese cheque. Capaz que era cobrar a 30 días. Venció porque tiene 15 días de la fecha de Ya no lo 15 puedo días cobrar. corridos. Exacto, 15 días, porque en este caso 30 es si hubiera sido, por ejemplo, una cuenta en Montevideo y el cheque se hubiera librado en Maldonado. En este caso era librado en Montevideo contra una cuenta en Montevideo. Y ese cheque lo presenta el banco se lo va a rechazar, pero esa constancia de rechazo que le pone el banco no es como una constancia de rechazo por falta de fondos que yo sí, en ese caso, ese cheque puede pasar a iniciar las acciones cambiarias, que los vamos a ver, porque esa constancia de rechazo transformó ese título valor en un título ejecutivo. En este caso, la constancia de rechazo hace de que yo pierda toda acción cambiaria. Ahí hubo una negligencia. Tal vez pueda tener las acciones causales porque, y bueno, ahí hay que ver, porque hay un contrato laboral del cual no se recibió la prestación, pero si aún se prescriben también las acciones causales, bueno, en ese caso, la única vía que le queda es esta. Siempre y cuando la tenga contra quién, contra el librador. Si no la tiene contra el librador, y en el caso de una letra de cambio, yo le puse un caso de un cheque, pero en el caso de una letra de cambio, pierde toda acción contra el girado, el librador no puede ir contra el girado. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos? Que el cheque o la letra, el título valor esté perjudicado o prescripto, que se haya perdido la acción causal, y la cambiaria.
que exista este empobrecimiento de ambas, o sea, el empobrecimiento de uno y el enriquecimiento del otro, ¿no? El correlativo, el empobrecimiento del que tiene el título valor. ¿Por qué? Porque de su patrimonio salió la prestación, salió la mercadería, salió plata, y por el otro lado, el correlativo enriquecimiento de quien tiene que pagar ese título valor y no lo haya hecho, o sea, es causa-efecto uno del otro. Y todo esto tiene que ser probado por quien lo alegue. ¿Ah? Todo esto tiene que ser probado por quien alegue. Como bien dijo Santiago, si no mal recuerdo, esta acción prescribe, ¿tá?, al año desde que se perdió la acción cambiaria. ¿Ah? Eso creo que fue Santiago, si no me acuerdo, mal lo recuerdo, que justo comentó, es una prescripción muy corta. ¿Ah? Es un plazo de prescripción corto que tiene la acción de enriquecimiento injusto. ¿Ah? Bueno, hasta acá, no sé, Virginia, si querés agregar algo más. Vamos ahora a lo que es la acción de cancelación. ¿Ah? La acción de cancelación de un título valor se produce cuando se pierde o se sustrae un título valor, ¿ah?, y justamente no se tiene más en su poder. Viene un poco es una sustitución, es una excepción a ese principio general que ustedes habrán visto cuando vieron el artículo 1 de la 14.701, vieron cuando vieron que la definición decía, los títulos valores son los documentos necesarios, ¿recuerdan?, para ejercer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Bueno, esa necesariedad del documento, ¿ah?, de que yo para poder ejercer los derechos de ese título valor tengo que presentar el documento, acá justamente con la acción de cancelación venimos a hacer una excepción a poder ejercer los derechos contra la presentación del documento. Acá no tenemos el documento se perdió. Entonces es esa excepción a ese principio general de justamente que permite el ejercicio del derecho con la presentación del documento. Acá estamos iniciando una acción relativa a los ejercicios del derecho sin tener el documento. ¿Ah? Aún si el documento todavía no es exigible, porque todavía no está la fecha de vencimiento. ¿Ah? Pero justamente frente a esa falta de documento es que se inicia esta acción de cancelación prevista en el artículo 109 de la 14.701. ¿Ah? Entonces, ¿quién va a promover esta acción? La va a promover el que la perdió. ¿Ah? El que no tiene el documento, el que sería el tenedor del documento. Se va a presentar ante el juzgado, ¿ah?, y va a ir, y esa acción va a tener que indicar quién es, si es una letra de cambio, quién es el girado, quién es el librador, ¿ah?, y eventualmente quién pudiera tener la letra de cambio. ¿Ah? De hecho, él se va a presentar, va a indicar la mayoría de rasgos características del título valor, es decir, bueno, cuándo se libró, el importe, dónde se libró, cuál sería el vencimiento, o sea, la mayoría de rasgos característicos de esos títulos valores, ¿ah?, los requisitos esenciales del documento y cuál es el justificativo de esos derechos invocados. ¿Ah? Incluso de esa demanda, esperen que no sé qué me salió, perdón. ¿Ustedes sienten algo de mi micrófono? ¿Me sienten bien? Ah, pues me dice, estamos detectando ruido de fondo proveniente de su micrófono. Debe presentar demanda confianza, el juez va a examinar y va a dictar lo que se llama el acto de cancelación. ¿Ah? Va a cancelarse ese título valor. Es importante que antes, y bueno, y lo primero que va a ser notificar al girado y al librador de este acto de cancelación. Todos los pagos, eventualmente, o sea, que se realicen antes del acto de cancelación, antes de esa notificación que se recibió el girado y el librador del acta de cancelación, son válidos. ¿Ah? Hasta que no esté ese acto de cancelación, todos los pagos son liberatorios. ¿Ah?
Si esa letra se dice que se ha extraviado, todos los pagos que se hayan realizado antes son liberatorios. Sí. ¿Alguien habló? Ah, pensé que alguien había dicho algo. Todos los pagos son liberatorios. Ahora, una vez que está el acto de cancelación notificado, ahí sí, tanto el librador como el girado no deben pagar la letra. Hasta que no esté el auto de cancelación, los pagos son válidos. Luego de producirse esa notificación del auto de cancelación, no debe pagar la letra. Luego, este proceso, indudablemente que acá, ustedes piensen que hay alguien que se está presentando diciendo que es tenedor, que tiene una letra, pero no está presentando la letra. Es alguien que está aludiendo un derecho que podrá tener a lo mejor algún contrato base, que podrá identificar esa letra, pero a lo mejor no tiene nada. Y está aludiendo tener un documento que no está. Entonces, ¿qué les parece? Que se tendrá, a ver, apelando al sentido común, ¿no? El que lo leyó, genial, y el que no lo leyó, ¿qué le parece? ¿Que ya se dictó el acto de cancelación y esto termina? No, porque en realidad fue notificado el librador también, Sí. para ver si es verdad o no, que lo libró. O sea, Bien, pero ¿a ustedes les parece que notificando al librador y al girado, si fuera una letra de cambio, esto se terminaría ahí? ¿Qué más podemos tener? No, porque pueden haber otros que lo hubieran endosado o algo de eso, y esas personas, ¿cómo se van a enterar? Exacto. ¿Cómo se van a enterar? Pero además, ¿qué puede pasar con esto? Que este señor, por más de que haya prestado fianza, ¿qué puede pasar con este señor? ¿Qué les parece? vos decís que está utilizando este tipo de acción a los efectos de justificar alguna otra acción que no entiendo que... Que puede estar mintiendo. Sí, claro. Eso es lo que yo digo. Yo puedo decir que tengo una letra de cambio que no tengo. Yo tal vez tuve una letra de cambio y se la cedí a Francisco para pagarle algo, y lo que quiero hacer es cancelarla simplemente. O sea, cancelarla para que Francisco después no pueda ejercer derechos que lícitamente yo se la endosé a él. Pero estoy alegando tener una letra de cambio que ya en realidad no la tengo yo, porque formalmente la tiene Francisco. Estoy más allá y que obviamente es un procedimiento que se presta, que hay que prestar fianza, que se notifica se notifica al librador y al girador, pero como bien decían, yo en la cadena puedo tener un montón de endosantes y endosatarios. ¿Y cuál es el tema? Y yo les estoy cancelando un título valor que tal vez es lícito que ellos lo tengan. Entonces, lo que todavía no dijimos, y que sí está previsto en el procedimiento, es que es publicar y que los interesados que puedan alegar otros derechos se puedan presentar. Entonces, ¿qué es lo que se exige? ¿Cómo sigue el procedimiento? La publicación por 3 días. En el diario oficial. Exacto. Y en otro del lugar de pago. Exacto. La publicación por 3 días, porque nosotros no sabemos quiénes eventualmente pueden ser los futuros endosantes, en el diario oficial y en otro del lugar de pago. Entonces, luego de esas publicaciones, hay un término de 60 días por el cual el tenedor tiene que formular oposiciones. Es decir, si Francisco hoy, vuelvo al ejemplo, tiene la letra de cambio, ¿el qué va a tener que hacer? Y presentarse en el juzgado y decir, miren, esta mujer está mintiendo. Yo esta letra de cambio la tengo porque me vendió, no sé, o yo le vendí mercaderías y me pagó con la letra de cambio. Tengo la factura de la mercadería que le vendí. Es más, en la factura se discriminó que se pagaba con esa letra de cambio. O sea, justificar por qué su derecho es mejor que el mío. Entonces, por eso se abre a las publicaciones, porque puede haber una oposición. Y son 60 días desde la última publicación. Si durante esos 60 días no se presenta nadie, bueno, queda firme el acto cancelatorio que el juez dictó.
Si hubiera oposiciones, ahí se va a armar se va a un incidente contradictorio que va a terminar con una sentencia del juez que o confirma el acto cancelatorio que se hizo anteriormente o lo revoca dando al tenedor la razón. ¿Ah? Si eventualmente confirma, ¿por qué? Porque no hay oposición, nadie se presentó, ahí el juez, recién ahí, va a autorizar a que se pague al que está el actor de este juicio el importe de la letra de cambio del título de valor en cuestión. Ojo, ojo, que se pague siempre que sea exigible. Esto no adelanta la exigibilidad del título de valor. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pensar que esto es un vale, y el vale es a pagar el 1 de diciembre, iniciamos el juicio, pasaron los 60 días y estamos en septiembre, y el juez, ya pasaron los 60 días, nadie se presentó, el juez confirma el acto cancelatorio, no significa que tienen que pagar ese vale en septiembre. ¿Cuándo se va a pagar ese vale? Cuando finalmente se haya tenido que pagar. Exacto, se tiene que esperar al vencimiento. Esto no adelanta el vencimiento, tampoco puede ser como una herramienta para adelantar el vencimiento de un título de valor, sino que hay que esperar al vencimiento. Profe, Sí, una consulta. sí, Francisco. Y en esos casos que aún no venció, ¿no se puede volver a hacer? Por Sí, ejemplo, letra o vale? exacto. Ahí eventualmente se le puede exigir, cuando no venció, se le puede exigir al actor un duplicado, o sea, reconstituir el título valor. De hecho, ustedes la clase pasada estuvieron viendo con José María, ¿se acuerdan que vieron los vales con vencimientos sucesivos? ¿Vieron? ¿Se acuerdan que vencían en cuotas? Entonces, vamos a pensar que a lo mejor no falta una sola cuota, a lo mejor me faltan 7 cuotas. Entonces hay que reconstituir el título de valor para que yo pueda tener ese vale con cada una de las cuotas que faltan pagar y que me vaya, cada vez que yo vaya a recibir la prestación, le pueda dar al liberador que justamente como un talonario, ¿no? Un pedacito, yo soy más grosera hablando, de cada una de esas cuotas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, para ellos que se den cuenta, cuando hablo de vales con vencimientos sucesivos, siempre pongo el ejemplo de la rifa de ciencias económicas, porque ahí es como se dan cuenta cómo es. Porque la rifa la vieron, ¿no? Que viene la rifa arriba y como craquelado, cada una de las cuotas que van pagando. Bueno, el vale con vencimientos sucesivos es algo bien parecido. Ustedes van quedándose con cada uno de los taloncitos de forma de saber hasta cuánto pagaron o no pagaron. Bueno, en este caso, si hay que reconstituirlo, estoy de acuerdo contigo, Francisco. Que si vamos a pensar que es un vale y me faltan 7 cuotas del vale, indudablemente que hay que reconstituirlo y se va a ir ejerciendo cada una de las cuotas del vale. De hecho, sí, Romina, ¿qué me está hablando? Yo te quería preguntar si solamente con interponer la acción de cancelación interrumpimos la prescripción, porque puede pasar el caso también que mientras estamos litigando y esperamos que lo publiquen y esperamos que no se oponga alguien a 60 días para que alguien se oponga, lo que yo tenía para cobrar prescribe a los efectos Claro, no. En ese caso interrumpe la prescripción. Interrumpe. Sí, interrumpe. Sí. Por razonamiento lógico. No, estamos de acuerdo que sí. Sí. Otra cosa, ustedes lo van a ver cuando vean cheques, pero yo lo he visto en la práctica. Es importante tener la individualización del título valor. Justo me pasó con un cliente, no sé si ustedes vieron alguna vez una chequera. ¿Alguien vio una chequera? Vieron que la chequera tiene como tiene el cheque y acá tiene como un resguardo donde ustedes anotan a quién le entregan cada cheque y el importe y la fecha. Mi cliente era muy desprolijo y no lo anotaba. Entonces, ¿qué pasó? Entregó ese cheque a abonar a otro cliente de él y él se lo entregó un cadete, el cadete salió y lo robaron
Y obviamente ese cheque nunca le hicieron una fotocopia, no le hicieron nada. El cadete agarró el cheque. Y claro, ¿cuál era el tema? Es que como el señor no anotaba, cuando fueron a hacer la denuncia del título valor, ¿qué les parece que tuvieron que denunciar? El número, La el chequera importe, completa. todo. Sí, pero La chequera en- total se perdió. la Ah, chequera chequera. completa. ¿Ah? O por lo menos los últimos cheques, que eran todos los que se habían entregado en esas cuestiones de los últimos días. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se habían entregado varios cheques ese día. Entonces no sabían de esos 7, 8 cheques que se habían entregado cuál se había llevado o cuál correspondía a cada uno. Por eso también es muy importante poder tener, sobre todo en el caso de chequeras que ustedes tienen varios títulos valores juntos, la individualización de cada uno, porque si no, en este caso no quedó otra que denunciar toda la chequera. Entonces hubo un montón de gente que se le avisó, che, mirá, no presentes tal cheque porque te va a dar como denunciado. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son los efectos de, de esta acción de cancelación? A ver si alguno me las puede decir, un poco viendo lo que estamos, o sea, lo que venimos viendo. A ver, ¿cuál les parece? Elimina la necesariedad del documento, a los efectos de lo que decía el artículo 1 de la ley. Digo, el documento no se transforma en lo necesario para cobrar, sino digamos, supongo que como es la resolución judicial, revalidando el acto de cancelatorio. Bien, bien. O sea, en sí, lo que dice Romina es que lo que decíamos al principio, ¿no? Esto es una excepción a los principios generales de ejercer la prestación de vida con la presentación del documento. Acá es una forma de ejercer sin la prestación del documento, sin la presentación del documento. Entonces, el principal efecto de esta acción de cancelación, ¿cuál es? Es dejar sin efecto la letra o el título valor sustraído o perdido. ¿Ah? Ese que está circulando por ahí ya no va a ser más válido. ¿Ah? Si viene alguien posteriormente y se la presenta al librador, el librador no va a pagar y está bien que no pague. ¿Por qué? Porque él ya fue notificado de un acto de cancelación de ese documento. Y ahora vamos a ver qué pasa justamente si no se presentó dentro de 60 días. Ahora lo vamos a ver. Pero el principal efecto, ¿cuál es? Es que la letra, el título valor queda cancelado. Una vez que ese auto de cancelación queda definitivo por el juez, o sea, queda sin validez. Ahora, mientras la justicia se expide y todo, puede ser también que ya se haya pagado antes. Pero, ¿cómo puede ser? A ver, Walter, ahí no te entiendo. El que lo tenga de mala fe lo cobró antes de que el juez haya librado un decreto. Bueno, es que por eso yo dije, los pagos realizados antes de la notificación del acto de cancelación, el acto de cancelación viene antes de las publicaciones. O sea, acordate que el actor presenta la demanda, presenta fianza y se manda a notificar al librado y el girado del acto de cancelación, que todavía no es definitivo, va a quedar definitivo después de las publicaciones, pero ya eventualmente sabe que una vez que se le notifica no puede pagar. Si él pagó antes de ese acto de cancelación, el pago para el librador es correcto y tiene efecto liberatorio. Puede pasar, sí, puede pasar. Sobre todo, por ejemplo, con una letra, con un vale, con un cheque, ¿qué puede pasar? Más allá de que tenemos toda esta vía judicial, ¿qué es lo que se hace en la práctica con un cheque? Se avisa al banco. Se le avisa al banco. Uno hace la denuncia policial y a su vez le avisa al banco. Entonces, más allá de toda esta vía de la acción judicial, es mucho más rápido. Igual te puede pasar que cuando le avises el banco, ya lo pagó. El banco ya lo pagó. Sí, sí, por supuesto. Y ese riesgo lo corres. ¿Y el banco qué pasó ahí? ¿Pagó bien? Claro, sí, pagó bien porque no había efecto cancelatorio. Claro, porque yo no le había iniciado. No, y en el caso del cheque no vamos a toda esta vía judicial. Se hace mucho más rápido porque se hace con la denuncia policial.
lo haces en un día. ¿Ah? Pero te puede pasar que igual en ese día no te haya alcanzado y ya te lo hayan presentado al cobro. Y el banco pagó bien. ¿Ah? Y el banco pagó bien. Puede pasar esa situación. ¿Ah? Puede pasar. Como justamente es lo que se intenta de que no pase, o por lo menos son los tiempos judiciales. ¿Ah? El segundo efecto, ¿ah? El primero es la cancelación de la letra perdida, sustraída. La segunda es que el obligado, ¿ah? En este caso el girado o el librador, en el caso de un vale, queda autorizado, ¿ah? A pagar al actor del juicio, ¿ah? A quien promovió ese juicio, el importe del título valor, si ya venció, y si no venció, le va a pagar cuando sea el vencimiento establecido en ese título valor. O sea que en sí es la primera vez que vemos que van a ejercitar un derecho, volvemos a esa excepción del principio general de la necesariedad del documento. Y la tercera es, justamente, si la letra aún no venció, se puede reconstituir. ¿Ah? Se va a poder reconstituir y entonces el actor del juicio va a poder exigir un duplicado, ¿ah? Y se reconstituye para que, para que pueda seguir ejerciendo los derechos de estos títulos valores. ¿Ah? Acá sí, los gastos del procedimiento son de cargo de quien lo promueve. ¿Ah? Acá, eventualmente, yo perdí una letra y bueno, los gastos de todo este procedimiento judicial corren por mi cuenta. Ahora, un poco lo que yo decía hace un ratito. Yo puse el ejemplo que Francisco se presentó a las publicaciones. Pero vamos a pensar que Francisco no se enteró de las publicaciones. ¿Ah? No se entera. Y eventualmente el juez dicta el acto de cancelación y el acto de cancelación queda firme. Bueno, está perfecto que el librador no pague. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese título de valor ya está cancelado. Ahora, este juicio no inhibe, no prohíbe a que Francisco, que es el tenedor de una letra de cambio, y es lícito, porque yo hice un juicio que en realidad yo mentí, porque él la tiene jurídicamente, lo tiene de una forma lícita, porque realmente hay un contrato, a que él pueda ir contra mí por esta acción de cancelación por un juicio ordinario posterior. ¿Ah? Y eventualmente va a tener que justificar que él tiene un mejor derecho que yo, que realmente él tiene la letra porque yo le entregué la mercadería y yo estaba mintiendo en este juicio. O sea, que él no se haya enterado de las publicaciones y que le hayan cancelado la letra y que cuando se presente al librador, el librador no se la quiera pagar porque le diga que está cancelada, ¿tá? No significa de que él pueda iniciar un juicio ordinario posterior hacia mí porque él tiene un mejor derecho y lo acredite, y acredite que realmente esto que yo estaba alegando de que esa letra estaba perdida o sustraída no era tal. ¿Ah? Es decir, este juicio, la acción de cancelación simplemente se limita a cancelar la letra de cambio. Ahora, en el caso de que Francisco no se haya presentado, si se presentó, bueno, eso va a estar, digamos, en el contradictorio ese que se abrirá, el juez lo va a decidir, pero si no se presenta no significa que no tenga la posibilidad de presentarse posteriormente e iniciar ese juicio ordinario posterior contra mí, alegando y justificando su mejor derecho. ¿Ah? ¿Se entendió eso, muchachos? ¿Sí? Sí, María. ¿Qué les parece si nos tomamos 10 minutos? Virginia, ¿qué te parece? ¿Hacemos un corte? ¿Ah? Bárbaro. Bueno, nos vemos son 5 y 5, nos vemos en 5 o 10 minutos.
Gente, ¿están por ahí? Yes. Estamos. ¿Andan por ahí? Bien, bueno, seguimos. Los que estaban conectados, a ver si se pueden conectar así. Veo cuántos tenemos. Una cosa que me faltó decirles del tema de la acción de cancelación, que ahora ya está totalmente solucionado, pero se estuvo discutiendo hace muchos años, justamente dónde procedía, cuál era el juzgado competente, y la LOT vino a solucionar este tema, y los juzgados competentes son los jueces de paz. O sea, la acción de cancelación del título valor se presenta ante los jueces, hasta los juzgados de paz. ¿Ah? Acción que, a ver, también piensa en títulos valores, no solamente los títulos valores que estamos viendo acá, que son de contenido dinerario. Esta acción de cancelación, por ejemplo, procedería en un grupo, en un tipo de títulos valores que nosotros vimos el semestre anterior en Comercial 1, que ¿cuál es? Las acciones. Las acciones. Exacto. Las acciones de sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones, ¿no? Es indudablemente que también van a iniciar la acción de cancelación, o sea, también en su característica de ser títulos valores, también es el mismo procedimiento que acabamos de ver. A veces, cuando pierden acciones, lo primero que se preguntan es, bueno, ¿y cómo hacemos para cancelarlas? Bueno, el procedimiento es este. ¿Tá? Como títulos valores tienen que seguir el mismo procedimiento que vimos recién para la acción de títulos valores. ¿Ah? Bueno, y tenemos, además del punto de vista de extracambiaria, tenemos otro tipo de acciones, como es la acción de un cesionario contra el cedente de una letra de cambio. Entonces, ¿se acuerdan cuando vieron transferencia de acciones? ¿Ah? Perdón, transferencia de títulos valores, que vieron que se pueden transferir por endoso, ¿ah? O ¿cuál era el otro procedimiento que también de transferencia de títulos valores? La cesión de crédito. La cesión de crédito, ¿ah? Cuando son no endosables. ¿Ah? La cesión de crédito justamente cuando es un contrato, cuando es un título no endosable. ¿Ah? Y a su vez, ¿qué pasaba con el endoso posterior al vencimiento de un título valor? A ver si alguno recuerda. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Qué pasa con un endoso posterior al vencimiento? Si el endoso es posterior al vencimiento, produce el mismo efecto que una cesión justamente de créditos no endosables. ¿Ah? Produce el mismo efecto. ¿Ah? Es decir, el mismo efecto de un contrato de cesión de créditos no endosables. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? El cedido puede oponer al portador de la letra de cambio excepciones contra el cedente, ¿tá? Si no se le notifica o no se lo consiente de la cesión. ¿Tá? Es decir, que puede oponer esas excepciones. ¿Ah? Si a él no se le notifica o no se le consiente de la cesión, ese cedido puede oponer las excepciones al portador. ¿Ah? Y recuerden que acá tenemos un matiz con el endoso. Cuando alguien endosa un título valor, garantiza que la aceptación y el pago. Solidaria cambiaria, artículo 105. Si yo endoso un título valor, yo garantizo la aceptación y el pago. El problema es que el cedente, en un contrato de cesión de créditos, solo garantiza la existencia y la legitimidad. En un contrato de cesión de créditos, el cedente solo
garantiza la existencia y legitimidad. ¿Ah? Por lo que, si no se paga una letra que fue transferida por cesión de créditos, ¿ah? No va a tener la acción cambiaria contra el cedente, porque el cedente no es como el endosante que garantiza la aceptación y el pago. Acá solo garantiza el cedente que la existencia y legitimidad. ¿Ah? Entonces, no va a tener acción cambiaria contra el cedente. Va a poder ir, obviamente, con todo lo vinculado por la propia existencia y legitimidad del título valor. Indudablemente que si hubiera algo que afecte la existencia y legitimidad del título valor, va a poder ir contra el cedente. ¿Ah? Pero no tiene acción cambiaria. ¿Por qué? Porque el cedente no tiene el mismo efecto, ¿ah? Que tiene el endosante, que sí garantiza que la aceptación y el pago. ¿Ah? Entonces, por eso es importante que entiendan esta acción que tiene el cesionario contra el cedente de una letra de cambio. ¿Ah? La acción va a ser contra la existencia y legitimidad, pero no va a tener justamente una acción cambiaria contra el cedente como sí la puedo tener en un caso de el endosante que sí garantiza la aceptación y el pago. ¿Ah? Y después tenemos otra acción que es la acción del reembolso de un coobligado. Y acá les quiero preguntar a ustedes. ¿Se acuerdan cuando vieron Solidaridad? Muchachos. Sí, sí. Bien. Bárbaro. Vieron una solidaridad que era la del artículo 105, que era la solidaridad cambiaria. Pero además, ¿recuerdan qué era la solidaridad de los firmantes de un mismo acto? Eso todavía no lo dimos, María. No lo vimos. Perdón. Vamos a ver la clase que viene. Perdí. Bueno, les doy una introducción nomás, bien cortita. Tenemos el artículo 14. ¿Ah? El artículo 14 establece lo que es la solidaridad de los firmantes de un mismo acto. ¿Qué es esto? Es diferente que la cambiaria. Esto no es diferente. Vamos a pensar que libramos la letra Virginia y yo. Un vale, vamos a hacerlo sencillo. Virginia y yo libramos un vale. Las dos nos comprometemos a pagar 5.000 pesos. Vamos a hacerlo chiquito porque no está complicado este año, no vamos a poner unas cifras demasiado grandes. Las dos nos comprometemos a pagar 5.000 pesos. ¿Ah? A Jorge. ¿Ah? Jorge tiene ese vale hoy. O sea, a Jorge le gustó. Ahí me puso. No es mucho, son 5.000, no es tanto. Jorge tiene ese vale. Jorge, ¿a quién les parece? ¿A quién tiene que venir a presentarse a ejercer el cobro? ¿Qué les parece? Yo supongo que a cualquiera de las dos. ¿Sería el caso? Las dos, ¿no? Exacto. Ahí tenemos la solidaridad de los firmantes de un mismo acto. Tanto Virginia como yo somos solidarias. ¿Ah? Y esto ya está estipulado en la ley, porque la solidaridad en materia general, el derecho comercial, no se presume. ¿Ah? Acá ya está estipulado. El propio artículo 14 dice la solidaridad de los firmantes de un mismo acto. Y yo no puedo decirle a Jorge, no, Jorge, mirá, yo con Virginia lo que había acordado era que yo en realidad de los 5 yo ponía 2, ella ponía los otros 3. Yo no le puedo decir eso a Jorge. Yo frente a Jorge soy solidaria y le tengo que pagar los 5. No puedo decirle, no, de los 5 yo solo pago 2 porque el acuerdo que yo tengo con ella es ese. Yo a Jorge le tengo que pagar los 5. Y soy solidaria frente a Jorge por esos 5. Después, yo tengo esta otra acción, que es la del reembolso de un coobligado, que le podés reclamar a Virginia que lo que yo le pagué a Jorge, o sea, y ahí tendremos que justificar, bueno, eventualmente, esto está excluido del régimen de solidaridad cambiaria, ¿no? Yo le reclamaré a Virginia el acuerdo que tengamos de lo que yo pagué. Si yo con Virginia tenía el acuerdo que pagaba 2, bueno, le reclamaré los otros 3. Pero digo, esto es una acción que yo tengo contra mi otro obligado. Que ojo, vamos a pensar, ahora voy a cambiar un poquito la estructura, ¿no? Vamos a pensar que hay un vale, yo se lo libro a Jorge, Jorge se lo endosa a Jessica, y Jessica lo
se lo endosa a Mauricio y a Romina, a los dos juntos. Y tanto Mauricio y Romina, los dos, se lo transmiten a Pablo. ¿Ah? Entonces, Pablo, ¿a quién? O sea, puede reclamar, indudablemente, por la solidaridad cambiaria a todos los de la cadena, ¿no? Él eventualmente, el principal obligado cambiario soy yo, que libré el vale, y eventualmente me va a tener que reclamar a mí. Pero si yo vamos a pensar que no quiero pagar ese vale, él tiene lo que ya vieron ustedes, la solidaridad cambiaria, el artículo 105, y puede reclamar a todos en la cadena. Vamos a pensar que de toda esa cadena, ¿ah? Él va contra Mauricio y Romina, dije que eran los dos que estaban juntos, ¿no? Va contra Mauricio y Romina. Y paga Mauricio. ¿Ah? Mauricio tiene la posibilidad de indudablemente, porque frente a Pablo le tiene que pagar el 100. O sea, tiene la solidaridad de los firmantes de un mismo acto. Va a tener que pagar el 100% de ese vale. Pero Mauricio tiene la acción que dijimos recién de poder tener el reembolso de su coobligado, que es Romina, ¿ah? Pero además, ellos dos, una vez que entre ellos dos se arreglaron, ¿qué pueden hacer? ¿Qué les parece que Mauricio y Romina pueden hacer después de que le pagaron a Pablo? O sea, que Mauricio pagó el vale a Pablo, Pablo salió de todo esto, Mauricio se arregló con Romina, ¿ah? Entre ellos dos, uno le pagó la mitad al otro, pero ¿qué pueden hacer ellos? Ir contra los anteriores endosantes, los que están antes en la cadena. Exacto. Ellos pueden accionar por la solidaridad cambiaria que vimos del 105. ¿Ah? Ellos dos conjuntamente van a poder ir para arriba en la cadena y accionar con cada uno de los que tiene arriba en la cadena. ¿Ah? Eso es una acción que, vuelvo a decir lo mismo, es del reembolso del coobligado, pero que una vez que ellos arreglan esa acción, eventualmente van a poder entrar con las mismas acciones cambiarias que van a ver la clase que viene, relativas a la solidaridad cambiaria del artículo 105. ¿Ah? Y después tenemos la última, que es la acción por los daños y perjuicios contra el portador que no le ha avisado del protesto por falta de pago o por la falta de aceptación. ¿Ah? Tenemos el actor del juicio, acá es el obligado cambiario, ¿ah? Que no se le dio aviso. No se le dio aviso de ese protesto por falta de pago o por falta de aceptación. ¿Ah? Entonces se debe probar el perjuicio que sufrió, que indudablemente es por responsabilidad extracontractual, y que la ley lo limita al valor de la letra de cambio o del título valor que está en cuestión. Entonces, en ese caso, esa persona que no se ha avisado del protesto por falta de aceptación o de pago, va a poder tener y va a poder demostrar ese perjuicio, que no se le dio aviso, y va a poder iniciar ese juicio que es por responsabilidad extracontractual. ¿Ah? Virginia, no sé si alguno tiene alguna duda. ¿No? No sé si Virginia, o sea, yo con las extracambiarias terminé, no sé si Virginia, si querés complementar algo o No, nada. Yo contarles nada más que, no, nada, por anecdótico. Yo hice una acción de cancelación y no sé quién de los chicos preguntaba cuánto demoraba. A mí me llevó 4 años. Bueno, yo les iba a contar, yo por eso al principio les comenté de las acciones, ¿no? Que esto no lo vean solamente delimitado a lo que son vales, lo que son los títulos valores de contenido dinerario, sino que también lo tenemos que ver la acción de cancelación de todos los títulos valores. Sí, claro. En mi caso fue de acciones, yo tuve particularmente una de acciones, y ya te digo que ya no soy más la abogada, pero ya va como por 6 años. Y el tema es que hay problemas grandes con el tema de la fianza y las garantías que pide permanentemente. La fianza es una demencia. El tema de la fianza es una demencia. En este caso era una demencia. Lo que pedían era una demencia. Bueno, yo no tenía claro la fianza de quién, porque es más, yo tenía hasta al deudor de mi parte, porque en realidad no tenía, era una mujer que le había robado a su ex marido un vale. Ajá. Entonces, como no podíamos
estar seguros de lo que fuera a ser, bueno, iniciamos la acción de cancelación. Pero entonces al momento de dilucidar de qué fianza se trataba, eso llevó un tiempazo. Es endemoniada. Parece sencilla, pero es una acción absolutamente endemoniada, que me sacó canas verdes. Mucho también por la poca regulación que hay, porque es la regulación que tiene el decreto ley, son unos poquitos artículos. Exacto. Y no sé, María, si a vos te pasó que tampoco hay mucho escrito, ni mucha jurisprudencia, ni hay nada para que te ayuden a resolver los líos. Es tremendo. Es que vos sabés que estuve leyendo justamente, porque como es tan poquito, o sea, los artículos son del 109 al 112, como les comentaba. Estuve intentando leer jurisprudencia y te digo, lo más divertido que encontré, que fue lo que le conté, era que se había dilucidado en la LOT, porque en un momento se discutía si esto era letrado, de paz, digo, y lo más, o sea, que era que en la LOT había dilucidado el tema y que va por juez de paz. Pero digo, no, tampoco encontré, no encontré sentencias, porque quería justamente, dado que como era bastante corto el tema, enriquecerla, pero yo creo que son de esas cosas que la gente termina desistiendo. Y sí, al final lo terminé cancelando, pero fue un trabajo gigante. Juré que nunca más. No sé qué hago, si me llegan a pedir de nuevo que haga eso, no sé, tengo que pensar de otra manera, porque realmente no funciona. Es imposible. Bueno, nosotros con acciones, lo que nos han planteado, que ahora un poco el tema del registro del Banco Central, digo, el registro de participaciones patrimoniales al portador, y bueno, y ahora también nominativas, también vino un poco a solucionar, o sea, sobre todo en acciones al portador, vino a solucionar a veces el hecho de evitar su litigio. Digo, ¿por qué? Porque aparte, sobre todo la del portador, como la 19288 dice que si no se comunican, después pasados los 90 días, esa participación directamente ya no la tienen. Entonces, digamos, lo que está comunicado en el registro es como un poco la verdad última de la sociedad, sobre todo el portador, en las nominativas eso no pasa. Pero bueno, vino a solucionar bastante el evitar este tipo de juicios. Digo, de poder tener la información del Banco Central, que obviamente no es pública, pero sí la sociedad la tiene, y si eventualmente ellos de motus propios la quisieran difundir en un juicio, lo pueden hacer. Entonces vino a solucionar un poco todo el problema que se daba con las acciones, fundamentalmente la del portador. Sí, yo recuerdo también que en algún momento que hablé con mi padre, de que le pedí, como él fue abogado de bancos tantos años, le pregunté, además le pregunté a la propia Nuri, a ver si había hecho alguna vez una cancelación de algún título o valor, y ninguno de los dos. Pero sí se acordaban que antiguamente había muchos creadores de vales, libradores de vales, que llevaban registros de los vales que creaban justamente por este tema. Que eso de ahí que lo tengamos previsto como títulos nominativos, que aunque no hay vales nominativos, porque no está prohibido, si uno quiere puede llevar un registro de los vales que libra, ¿no? Podríamos llevarlo, pero operativamente no conozco a nadie que lo haga. Y mi padre me contaba que hace años se hacía, por el tema de, claro, ahí tienes en definitiva un registro de haberlo creado y de haberlo transmitido, porque en los títulos al portador, en los títulos valores, digamos, los títulos que no sean accionarios de contenido dinerario, no hay obligación de registro de nada. Pero sí, a mí me sacó canas verdes. Yo no sé qué haría si tuviera de nuevo a un cliente con un intríngulis de esos. Como una recompensa. Además no había manera de... tampoco podíamos denunciarlo por hurto, porque no teníamos pruebas para denunciar. Claro, ese es el tema. Nada, o sea, no podíamos hacer eso, ¿no? No puede livianamente decir, María me robó un vale. ¿No? Era una situación en el fondo. A mí hay algo que siempre termino considerando, ¿no? Pensar que yo siempre detesté el derecho de familia,
Y la mayoría de los problemas jurídicos que me encuentro en comercial, de origen societario, casi todos, en el fondo, adentro del bollo, hay un problema de familia, ¿no? Es donde se ventilan las miserias familiares, viene siendo en materia comercial. Siempre en un lío, muchas veces, a veces no, a veces son sociedades, como me gusta llamarlas a mí, de verdad, donde no hay vínculos familiares entre los socios, ni hay nada, que no pasa nada, pero muchas veces ocurre eso. Entonces, a veces en el fondo hay estos problemas. Yo no tenía una cancelación de título valor, yo lo que tenía era un ex marido disgustado porque su ex mujer le afanó un vale. Y en realidad no se lo robó, la mujer indignada, despechada, vaya a saber por qué tomó esa revancha y se lo llevó. Pero yo no puedo probar que la mujer se lo hubiera robado, porque para empezar era un título al portador, además lo tenía legítimamente, si igual se lo encontrara en la casa. Me había metido en un lío que yo la única escapatoria que tenía era, se me ocurrió, se lo cancelo. Y digamos acá entre nosotros, después de haberlo hecho, muy discutible el objeto de la acción de cancelación en ese caso, ¿no? Muy discutible. ¿No le quedaba otra, profesora? Sí, bueno, pero jurídicamente es muy discutible que yo cancele una obligación de un título valor con los motivos de mi cliente. Lo que pasa es que yo igual tenía al acreedor, lo tenía también, lo tenía desinteresado, entonces no tenía problema. Pero mi drama era qué pasa si el título circula. Ese era el drama de mi cliente. ¿Y ella se presentó en el contradictorio? No, no se presentó. No se Pero presentó. igual me enloquecieron, porque no es un problema, justamente, al juez no le interesa el tema de la obligación cambiaria, sino que lo que le interesa es la destrucción de un título. Entonces, él imagina a un acreedor que no le van a pagar. Yo por más que presentaba el todo, presentaba desinteresado al acreedor, pero claro, ¿cómo yo podía demostrar que no habían otros acreedores? ¿Cómo podía yo demostrar que ese título no había circulado? Es imposible. De ahí la fianza y el problema que se crea para el librador. ¿Cómo hace uno para fianza? ¿Qué fianza? ¿La del el deudor o la fianza del acreedor? El acreedor tiene que dar fianza. Es muy problemático, muy complicado. En fin, bueno chicos, si no tienen ninguna duda, dejamos por acá y la clase que viene vamos entonces a empezar con la solidaridad cambiaria, con solidaridad en general y la preparación de la acción cambiaria, ¿sí? Así vemos bien de qué se trata el cobro del título valor en vía judicial. ¿Alguna pregunta, chiquilines? ¿Nada? Que pasen bien. Bueno, muchas gracias María, muy buena clase. Gracias. Gracias, Chao. chiquilines. Nos vemos el viernes. Chao, José. Adiós. Chao.